Punto número uno, y aquí nos vamos a meter a volver místicos, como digo yo, y es el reconocimiento te lo tienes que dar tú. No tu jefe, no la empresa, no tu pareja, no tu mamá, no nadie. Te lo tienes que dar tú. Tú tienes que tener una estrategia, tienes que pensar bien qué quieres de tu carrera, tienes que pedir lo que quieras pedir, tienes que hacer esas conversaciones incómodas sobre salarios, sobre roles, sobre planes de carrera. Tú lo tienes que exigir. Si bien teníamos acceso a, no sé, las bases de datos de Uber, al presupuesto de Uber, era muy interesante porque casi nada de lo que hacían en San Francisco pues servía en Latam, ¿no? Nosotros nos decían, bueno, para que restaurantes se suban, baja la base de datos de la página del gobierno. Y nosotros decíamos, ¿cuál base de datos de página del gobierno? Amiga, eso no existe. Quiero decir con esto, mucho de lo que tienen, o lo que yo he visto que muchas startups hacen, es que no van a la calle. O sea, no hablan con su cliente. No viven el dolor, no viven el pain. Muchas veces cuando los jóvenes llegan a cierto nivel en su carrera, creen que la única forma de crecer o tener más poder es ser jefe, ¿no? Yo sé que decimos líder, pero bueno, es ser jefe de un equipo. Entonces luego todos quieren ser jefes y en realidad no todos y todas están preparados ni tienen el perfil para hacerlo. Y de nuevo, ese es otro aprendizaje que mucha gente tiene que entender. No porque tú seas un crack, tu perfil es para todas las empresas. Y eso está bien. O sea, simplemente tienes que aprender en el camino y intentarlo lo más que puedas. Y ver en dónde es que haces mejor match. Julián Aldana en Propulsores Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de por fin estar acá contigo, Marco. O sea, nos habíamos tomado unas semanitas, pero ya muy feliz de estar aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Increíble, Juli. En verdad, no tienes ni idea. O sea, te lo estaba diciendo ahorita antes de arrancar, que muy emocionado por este episodio. Se nos complicaron las agendas durante el proceso, pero en verdad creo que también me daba chance como para de entender mejor cómo tener esta conversación contigo. En verdad creo que eres un perfil, una persona que tiene muchísimo que aportarle quizás al ecosistema en Venezuela a nivel de tecnología, de tu experiencia, y creo que la conversa va justamente un poco hacia allá, porque creo que hay un punto muy clave de ti, de tu experiencia, de quién eres, además, más allá de todo lo que has podido hacer profesionalmente, sino también particularmente tú como persona, que creo que es algo que no solemos como que prestarle tanta atención o no de la manera en que tú lo ves. Y con eso sí me encantaría arrancar, porque creo que me pareció muy curioso. Bueno, tuvimos la primera charla como para hablar un poco de cómo entrar en el podcast, cómo pudiésemos orientar tu episodio. Y tienes básicamente un concepto digamos, sí, un concepto al que llamas este concepto de el operador dentro de las empresas de tecnología o en general de las empresas, pero tu experiencia particularmente viniendo de empresas tan claves en la región como Rappi, como Uber, como Mercado Libre. O sea, ¿qué te lleva a ti a generar este concepto? O sea, ¿y qué es para ti genuinamente un operador? ¿Y por qué en estas experiencias tuyas como que le decidiste darle ese nombre, ¿no? Y esa categorización de relevante para tu vida profesional? Pues mira, en realidad el concepto no es mío, yo por ahí, quién sabe de dónde me lo tomé prestado, pero en realidad yo como lo aprendí a vivir y en realidad a mí quien me enseñó a operar fue Uber. O sea, Uber, cuando yo estuve ahí, lancé muchísimas ciudades, teníamos un equipo que se la mantenía viajando por México, lanzando Uber Eats. Yo era en Uber Eats, un equipo con mucha capacidad, con mucho entendimiento. Entonces cuando yo te digo que yo aprendí a operar ahí, es que para mí la diferencia entre alguien que opera y que ejecuta es el nivel de ownership y accountability. Es decir, qué tan dueña yo me siento de lo que está pasando ahí. Uber tenía un valor que de verdad yo creo que yo todavía lo tengo tatuado en la frente, que se decía be an owner, not a renter, es decir, sé un dueño, no sé un arrendatario, o no sé si se dice así, pero cuando yo leí eso, yo dije, claro, es que aquí está la diferencia. Tú puedes ejecutar muy bien una tarea, o sea, es decir, te dan un trabajo, tú lo haces, tal, pero cuando tú eres dueño, tú empiezas a cuestionar, oiga, si nosotros pagamos $100 por eso, ¿por qué no 98? ¿Por qué no 90? Si fuera mi plata,
si fuera mi plata, ¿yo qué haría con eso? Entonces, para mí alguien que opera es alguien que, uno, se siente dueño de ese negocio, dueña de ese negocio. Dos, se siente responsable por las decisiones que suceden, así no sean las suyas. Es decir, no es como que yo vi un error en la aplicación, un typo, ¿no? Una palabra me escrita, uy, no, eso es de producto, uy, no, eso es del área de yo no sé qué. No, tú vas y hablas con esa persona y entonces sientes esa responsabilidad porque todo el negocio se ejecute como debería estarse ejecutando. Obviamente, operador y ejecutor comparten unas líneas de acción muy claras, que es atención a los números, excelencia operativa, foco en el cliente, o sea, eso lo comparten, pero digamos que esa diferencia está más en ese tema como de mindset y de cómo tú afrontas los retos en las empresas. Y a mí eso me lo enseñó Ur. Y a ver, a mí, cuando tú me enseñaste este concepto que, ojo, puede ser tuyo o no, pero igual lo defiendes y lo haces visible, cosa que para mí no era en ese momento tan claro. Pero a mí se me llamó la atención de que, o la pregunta que tenía es que si esto es más notorio o es más evidente quizás en empresas del sector más o menos de tecnología o de cultura como de startups, o es algo que particularmente vive en el resto de corporaciones o empresas. Mm, pues en realidad casi toda mi vida ha sido en el mundo tech, entonces yo creo que no te podría responder esa pregunta tan objetivamente. ¿Qué es lo que yo sí veo? Y es muy distinto, o sea, más bien, esta cultura o este mindset de operar bien se exige más o se ve más en culturas o en empresas donde se crece rápido. O sea, en esto que llamamos como hyperscale o scale up, o sea, empresas en altos niveles de crecimiento requieren que sepas operar cada vez más. Porque si es una empresa que está como por ahí creciendo más o menos, pasito a pasito, o que realmente está en una etapa donde se sostiene, pues en realidad hay gente que administra, ¿sí? No administra las operaciones. Pero cuando tú tienes que escalar, no sé, de 100 aliados a 1000 aliados, de 1000 a 100.000, o de 10 ciudades a 100 ciudades, pues ahí es donde tú tienes que volverte muy bueno en tomar decisiones, en entender los datos, en entender el negocio bien a profundidad. Entonces yo creo que inclusive en tech, la diferencia está en la etapa en donde están las empresas, ¿no? A ver, ¿qué? Exacto, hay que dar con un punto que me llama mucho la atención porque pareciera, yo también que mi experiencia también únicamente ha sido en empresas de tecnología, pareciera también que uno es operador, pero no para todas las etapas posibles de una misma empresa. Es como que a lo mejor eres un operador Mm, para un stage específico de la compañía, a lo mejor eres buen operador para otra. Em, eso es algo sí. que, a ver, ¿cómo se lidia con eso? O sea, ¿cómo eres consciente de que eso es parte del camino también de este operador? Uy, a mí me encanta esa pregunta y no sé si te la voy a Ok, responder, pero déjame plantearte ok, yo cómo la suelo excelente. explicar. Cuando tú estás construyendo una casa, suponte que tú compraste el terreno. Entonces, hay personas que son las que compran el terreno y dicen, uy, me imagino una casa. Luego hay otro tipo de perfiles que dicen, ok, ¿qué hago yo para construir esa primera versión de la casa? No, pues hago el hueco, pongo las barandas hasta abajo, compro los materiales, tengo que salir rápido, pongo los cimientos de la casa, hago un piso de la casa. Ese es otro perfil. Luego llega el otro y dice, no, aquí creo que necesitamos un segundo piso, fortalecer los soportes de la casa, vamos a pintar, vamos a cambiar madera por cemento, tal. Y luego llega el otro y hace un edificio. Para mí, cada uno son estilos de perfiles distintos en etapas de empresas distintas. Ahora, ¿cómo sabes tú para cuál eres bueno? La verdad, eso es un poco de autoconocimiento y al prueba y error. O sea, no tengo el tip de, sí, si tú eres tal persona. Obviamente hay ciertos tips, no solamente ciertos detalles. Ejemplo, si tú eres una persona que no puede lidiar con la ambigüedad, pues los primeros dos perfiles o sea, las etapas más bien no son los tuyos, porque imagínate dónde compró el terreno, de qué tamaño es la casa, compró madera, no sé, de la A o la B, o sea, eso requiere un montón de ambigüedad. Si tú prefieres de pronto construir sobre algo que ya está construido, o sea, ponerle el segundo piso, quizás eres entonces de los otros tipos de stage en la compañía. Es muy importante que aprendan a entender en dónde hacen mejor fit, porque eso va a permitir que tú puedas entender cómo
operar mejor, cómo puedes crecer mejor y cómo realmente tanto la compañía te saca el mejor jugo como tú le sacas mejor jugo a la compañía. Por lo menos a mí, mi etapa favorita es cuando las empresas están escalando. Es decir, ya construyeron su producto, medio funciona, ya hay lo que se conoce en el mercado como Product Market Fit y ahora vamos a escalar, ¿no? Vamos a meterle a esto con todo equipo, dinero, marketing, productos. O sea, esa etapa es la que a mí me gusta más porque digamos que yo para las etapas anteriores a mí como que sí, bueno, y si esto funciona o no funciona y ya administrar algo pues no es mucho lo mío. Esa etapa intermedia es la que yo más disfruto. Y de nuevo, lo aprendí, fue más en el camino, pero tienes que poder observar bien, pues, un poco cómo reaccionas a tus diferentes experiencias para decir, ok, esta es mi etapa favorita y en la que yo mejor funciono. Allí es que, a ver, yo estoy haciendo una reflexión con mi equipo sobre ese tema y, a ver, Ok, es como, incluso lo puedes ver hasta no solo con los operadores o las personas que están en el día a día metidas en la candela, como decimos, para resolver problemas, establecer procesos, lo que sea, pero también pasa como del lado de los fundadores. Yo he visto como que también como que en algún punto pueden volverse ellos mismos ya como, ¿cómo decirlo? Como que no lo suficientemente expertos o específicos en lo que necesita la empresa ahora para llegar a la próxima etapa. Entonces, bueno, su rol ahora, a pesar de ser founder o C-level, queda como un poquito más rezagado. De hecho, la analogía que hacía era como que, bueno, los reyes y los primeros ministros es como que quedan ahí un poco esa división, sí, ¿no? Em, y es interesante ver que también eso puede pasar en cualquier nivel de jerarquías dentro de una compañía porque el reto es justamente cómo son conscientes de que para dar el próximo paso tienes que sin duda alguna probablemente traerte a gente mucho más capaz que tú o tú mismo tienes que también como que meterte en una onda de aprender o educarte o de ser mucho más hábil en comunicar y ejercer tu influencia, que creo que es una parte muy importante cuando ya llegas a ese nivel de operación. exacto. Eh, pero como lo dijiste, es como que cuando eres consciente de que tienes que hacerlo, o sea, cuando eres consciente de que tienes que dar ese paso, ¿no? Uf, yo creo que esa es la pregunta del Correcto. millón. Eh, a ver, y en el tema de los founders, yo siempre digo que es como que se les crece el enano. O sea, no es el mismo founder el que tiene un enano, ¿no? De 1 metro al que tiene un gigante de 8 metros que no sabe qué hacer con él. O sea, y todas las grandes compañías, si tú ves, han pasado por eso. Uber, por ejemplo, a mí me tocó la salida de Travis, que era el Claro. founder, y que llegó Dara, salimos a bolsa, tal, y de hecho otra, o sea, entonces eso se ve cuando una compañía necesita cambiar. De hecho hay un libro, ay, que sí, bueno, creo que no, yo soy mala para los títulos, pero hay un libro, después de eso los puedo compartir por ahí en las notas del podcast, pero que habla justo que hay CEOs para tiempos de guerra, CEOs para tiempos de crecimiento, CEOs para administración, o sea, hay diferentes tipos de líder dependiendo en qué etapa esté la empresa. Ahora, si tú me preguntas, bueno, Juli, pero tú cómo supiste que era momento de salirte de Uber, por ejemplo, ¿no? O sea, yo honestamente creo que uno debería pensar que hay una frase que yo la he utilizado, digamos que hasta donde estoy en mi carrera, o sea, durante mis 20 y hasta mis mediados de los 30, eh, de tú puedes either earn or learn, es decir, puedes ganar dinero o aprender. Entonces toda la vida tú estás haciendo como, exacto, estás haciendo como ese match. Tú puedes aprender mucho, entonces quizás ganas poco. O después tú ganas mucho, pero quizás aprendes poco. Pero cuando tú te encuentras en una oportunidad donde no estás aprendiendo y lo que te están pagando tampoco está sucediendo, ese es un momento entonces donde tú deberías pensar, yo quizás acá no sé si hago sentido o quizás esto no hace sentido para mí. Yo quiero hacer ahí una notica y es generalmente al principio de la carrera, pues probablemente tú tienes que optimizar por el aprendizaje. Obviamente yo sé que estamos en situaciones distintas y si hay gente que pues tiene que sostener a sus familias y tal, pero alejándonos de eso, si tú puedes priorizar el aprendizaje, es mi mejor recomendación. Porque cuando tú tienes 20 años o tienes 30, 31, 32 años, es donde más vas a maximizar tu capacidad de aprender y tu posibilidad de poder elegir a dónde te quieres ir después.
Y ya en tus 30 dices, bueno, yo quiero ganar un poquito más, ¿no? Y entonces empiezas a construir tu carrera por un camino más que elijas, ¿no? A ver, yo también creo que llegar a ese punto es complejo, o sea, porque se hace más complejo a medida que sigues avanzando. Es como, a medida que subes, Sí. es como, ok, que viene ahora, ok, que viene ahora, ok, que viene ahora. Eh, y también está el punto donde qué, qué sacrificios también tienes que hacer como para consolidar o para lograr eso, ¿no? Entonces, allí yo quiero como que tocar ese punto un poco porque a ver, sin ánimos de ser como que hablar solamente de la gente que es muy crack en este sentido, sino es como hablando de uno que está metido en una empresa de estas, que la exigencia es bastante alta, que la presión es constante. Tú lo dijiste muy bien y en verdad, qué risa que yo hace poco, hace horas que estuve en una reunión también con mi equipo, lo dije como que la habilidad más importante en estos puntos es lidiar con la incertidumbre, o sea, lidiar con las cosas que no están completas y que aunque suene, digamos, o sea, que suene contraintuitivo, es probablemente la mejor habilidad que vayas a obtener en estos entornos porque te va a permitir tomar decisiones con la información necesaria o incluso ni siquiera eso, pero te va a permitir tener esa resiliencia de avanzar. Por otro lado, obviamente tener ese mindset también involucra que tú cada día más como que lidies con, digamos, con cierta ansiedad, con miedos, con mucho tema constante bueno, ¿qué pasa si no es así? Y también te obliga como que a tener mucha confianza hasta ciega en cierto punto de lo que haces en tu día a día, ¿no? Hay un meme que es como que estoy tocando los botones y no sé cómo suceden las cosas, pero es un poco también en el fondo, por ahí es como tener mucha confianza con eso. Entonces, ¿cómo para ti? Porque o sea, entre estas tres empresas, entre Uber, Rappi y Mercado Libre, o sea, estoy seguro que tuviste que haber tenido esos episodios en ciertos momentos donde te cuestionabas un poco, ¿no? Sobre cómo lidiar con todo lo que está encima de los resultados que me exigen, del stage de la compañía, de lo que se busca, ¿no? ¿Cómo estos operadores lidian con esto? O sea, ¿cómo lidian con esa situación y esa realidad? Me parece muy divertido que me lo preguntes porque hace creo que una semana hablaba con alguien de mi equipo, o no de mi equipo, bueno, alguien, creo que era un peer mío actualmente, y yo le decía, lo que pasa es que yo salgo de la duda haciendo. O sea, yo entre más hago, más encuentro el resultado. O sea, lo peor que le puede pasar a alguien en una empresa es quedarse quieto. ¿No? Parálisis por análisis, esperemos que el dato, esperemos a que me digan, esperemos a... O sea, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces yo creo que cuando uno opera en estas compañías, eh, obviamente todo el tiempo hay situaciones en donde tú dices, creo que se equivocaron en mi contratación, porque generalmente trabajas con gente tan crack, es como, no, yo creo que yo fui un error. Yo creo que hubo un error y ese fui yo. Después te enteras que todos pensamos lo mismo. Eh, pero en realidad yo creo que, de nuevo, para mí, motion, o sea, sigan ejecutando, o sea, estén en movimiento, ¿no? No sé esto, entonces voy y lo saco de la base de datos. No sé gestionar o meterme en la base de datos, voy y le pregunto a alguien que sí sepa para que me ayude. O sea, para mí el movimiento es uno. Dos, creo que uno en estas empresas pierde el miedo a preguntar y a quedar como un tonto o una tonta. O sea, yo tengo cero miedo no sé qué significa. Oigan, ¿qué quiere decir eso? Oigan, es que yo no sé qué. O sea, ser muy vocal es algo que yo aprendí muchísimo. A mí hoy no me da miedo decir nada. O sea, que te sientas con menganito, me voy a sentar con menganito. Con peranito, con fulanito. Empecé así, claramente no empecé así, pero las empresas te van obligando. Entonces, ser muy vocal también ayuda un montón. Y el tercero, y yo sí creo que esto es bien importante, y esto tiene dos partes, y siempre lo digo a mis equipos, y es, uno tiene que intentar, si uno ya es bueno en algo, sea el mejor. O sea, si uno ya es bueno, no sé, haciendo queries o lo que sea, métase a 200%. Si uno ya es bueno haciendo producto, métase 500%. Porque lo que pasa es que muchas veces queremos ser buenos en todos. No va a pasar. Sean muy buenos en una cosa, obviamente, no sé, si tú estás trabajando, yo creo que en cualquier cosa de tech necesitas data, Total. y eres muy malo en data, bueno, tienes que subir un poquito el nivel. Pero digamos que si eres bueno en algo, sé muy bueno en eso, porque eso es lo que te va a permitir es sobresalir. Es que esa persona es muy buena en data, entonces te van a dar más proyectos. Y la última que sería como una ñapa, y es, pidan retos. O sea,
Nadie les va a asignar cosas si ustedes se quedan sentados y sentadas esperando que alguien les diga, oiga, venga, es que usted está ahí sentadito y sentadita muy bonita, venga, yo le asigno un reto muy chévere. No, no va a pasar. Todo el mundo tiene que pedir, y esto también es algo que yo aprendí con los años, y aprendí que si bien yo tenía miedo de hablar y de decir cosas, ponerme como en el spotlight ahí para que me vieran, pedir esos retos, es lo que a mí me ha llevado a lugares en donde yo pensé que no estaría. O sea, yo hago muchas cosas, o sea, si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, como que nunca eso puede ser un limitante, y te vas a dar cuenta que eso es como que, no sé, eso te va metiendo como en una pequeña bola de nieve, o más bien un círculo virtuoso, que te va abriendo muchas puertas en el camino. Y ojo, incluso si porque el siguiente punto que quiero hablar es un poco también como que del otro lado de cuando logras eso, te expones, o sea, como el tema de reconocimiento, etcétera, pero también contraintuitivamente es como, si lo analizas así, si tu miedo es quedar como alguien que no sabe o alguien que no está como que muy seguro de lo que está haciendo, si te expones incluso así y después demuestras los cambios, es como que ya la gente tiene un antes y un después, entonces también va a ser como full 100%. beneficioso para ti, ¿no? Totalmente. Allí, y esa es la pregunta, porque es una pregunta que quiero hacer y creo que tú eres una persona la más adecuada quizás para responder esto, pero lo hablábamos cuando tuvimos nuestra primera charla. Obviamente, en estas empresas, como todo es tan rápido, eso es tanto muy bueno como muy malo cuando lo ves desde la perspectiva personal. O sea, es como, eh, obviamente, si eres este operador del que estamos hablando, con estas características, con esta aprendizaje, tú genuinamente vas a tener un issue con el reconocimiento. O sea, vas a tener un issue con crecer más rápido, con decir, yo me merezco quizás esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias con este tema? O sea, ¿cómo vives con eso? Creo que lo conversamos una vez, medio lo tanteamos, pero quiero traer el tema porque creo que es un punto muy importante. Hoy creo que con todo este tema de que las personas son un poco más conscientes, quizás de su salud mental, como de entender el trabajo como algo más trabajo, pero, pero hay un Mm. lado también quizás lo que caracteriza a estos operadores que dan el todo por el todo en lo que hacen. Entonces esto puede llegar como que a chocar un poco. Es como, lo estoy dando todo, genuinamente sé que lo estoy dando todo y puedo dar más, pero no estoy obteniendo quizás el beneficio inmediato y porque en el periodo de tiempo que lo estás haciendo sonará mucho, pero en 2 años en una startup de este crecimiento pasan demasiadas cosas y viene esa pregunta, es como que sí, son 2 años, pero son 2 años aquí que el sacrificio ha sido bastante. Entonces, como, ¿qué opinas de eso? O sea, ¿cómo lo has visto en estos años de carrera y qué puedes recomendar al respecto allí? Uf, a mí el tema, o sea, me dijiste demasiadas cosas, entonces vamos a dividirlo por partes. Creo que una parte importante es el tema del reconocimiento. Y la verdad, yo lo lidié un poco a los tropezones, porque me pasó exactamente lo que dijiste, que es yo hacía, oye, me merezco, yo ya lancé tales cosas, creé tal tool, pero ¿por qué no me felicitas? ¿Dónde está mi incremento? ¿Dónde está mi nuevo rol? ¿Dónde está mi nueva oportunidad? Entonces definitivamente me pasó, y de verdad que lo que aprendí fue resultado de todas estas vivencias. Entonces yo les voy a compartir aquí más bien lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran para no llegar ahí. Punto número 1, y aquí nos vamos a meter a volver místicos, como digo yo, y es, el reconocimiento te lo tienes que dar tú. No tu jefe, no la empresa, no tu pareja, no tu mamá, no nadie. Te lo tienes que dar tú. Porque nunca, o sea, yo estoy segura que todos hemos vivido ese de que, ay, sí me reconocieron, ay, pero me hubiera incrementado. Te incrementan, ay, pero solo me dieron el 5%, me hubieran dado el 8%. O sea, nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el reconocimiento tiene que ser primero individual e interior. Una vez tú tengas eso, ya todo lo demás, como decimos en Colombia, viene por añadidura, es decir, va a sumar, te vas a sentir mejor, te vas a sentir más conectado. Pero mientras tú no digas, yo soy suficiente, lo que dices tú, increíble, no, es que yo, la verdad, es que yo soy lo máximo, o sea, tú no tienes eso, nada va a ser suficiente, créanme. Punto número 2, el reconocimiento viene ligado un poco al crecimiento.
¿no? En mi experiencia. Entonces, punto número 2 fue un aprendizaje también bien duro y es la única persona responsable de tu carrera eres tú. No tu jefe, no la empresa, no nadie. Nadie va a llegar a decirte, ay, qué lindo te quedó tu proyecto, toma un reconocimiento. Nadie lo va a hacer. Tú tienes que tener una estrategia, tienes que pensar bien qué quieres de tu carrera, tienes que pedir lo que quieras pedir, tienes que hacer esas conversaciones incómodas sobre salarios, sobre roles, sobre planes de carrera. Tú lo tienes que exigir. Y yo cuando digo esto también quiero decir, solo por hacer tu trabajo no te van a dar nada. Y esto me ata al número 3. La vara de las startups, me imagino que Cachea es así porque, bueno, conozco cómo trabajan en Cachea, la vara de estas empresas es muy alta. Entonces tú hacer tus 150 probablemente es el 100 de Cachea. Entonces, ¿qué pasa? También tienes que entender o tenemos que entender que nos metimos a ambientes hiper exigentes en donde quizás nuestro 100 no va a ser suficiente y eso también es algo que uno tiene que decidir si eso es lo que uno quiere vivir. Ah, que no debería ser así. No, a mí me parece que no todas las empresas son para todas las personas y eso está bien. Entonces, ese mínimo que para ti es el 100, no, bueno, ese punto que para ti es el 100, quizás para una empresa como Cachea o demás startups en Venezuela, quizás no es suficiente. Y el último punto es, el trabajo es solo trabajo, como tú bien decidiste. Y no hay no hay una razón suficiente para que uno no haga que el trabajo sea más que tu vida, que tu salud, que tu familia, que tu pareja. Y lamentablemente la mayoría de nosotros y nosotras aprendemos esto también a los golpes, cuando algo pasa, cuando ya no lo podemos hacer. Entonces para mí esas 4 cosas, digamos, mezclan reconocimiento, carrera y relación con el trabajo, que son más o menos las preguntas, pero fueron learnings o aprendizajes que a mí me costaron un montón. A mí, en verdad, te agradezco full esa perspectiva, porque, a ver, yo creo que en el caso venezolano, eh, esto está pasando obviamente desde hace muchos años, muchos no, pero hace unos cuantos años para acá, pero es porque, claro, ahora hay más de empresas de tecnología que tienen esta misma visión, Ujú. tienen este mismo ritmo. O sea, ya no solamente que lo leías en LinkedIn, cosas así, no, ya hay personas que lo están viviendo y se están enfrentando justamente con este tema. Y creo que también es un poco eso, ¿no? Es como, creo que lo dijiste es muy clave y lo conecto con algo que lo mencionaste al inicio, es como cuando logras entender que a lo mejor ya esa es tu etapa, ¿sabes? Entonces, capaz la estrategia tiene que ser, entonces, bueno, ve a otra empresa que tiene que está en la misma etapa en la que capaz tú puedes aportar más, porque pasa mucho eso, ¿no? De que a lo mejor ya, bueno, listo, cumpliste tu ciclo. Y es lindo también de cierta manera como que entender que esos ciclos son los que te terminan a ti haciendo crecer más, agarrar más experiencia, empezar a ver entonces cuando estás en una experiencia que es para aprender o para ganar más, entonces vas un poco como haciendo con la Ujú. conexión de cada punto. Me encanta. Yo ahí quiero hacer una nota y es, yo sí invito a todos los jóvenes y no tan jóvenes en Venezuela a que se metan a una startup. O sea, sí, probablemente va a ser tu etapa más dura de la vida. Probablemente vas a trabajar más de lo que deberías, pero el nivel de aprendizaje, el nivel de gente que conoces, lo que impactas a tu país, yo eso no lo cambiaría por nada. O sea, sí la sufrí, no crean, o sea, yo la sufrí, pero yo no lo cambiaría por nada porque mis mejores amigos, mis mejores experiencias y la capacidad las habilidades que yo adquirí fueron impresionantes. Entonces, yo sí creo que es una decisión que si se les presenta o si la pueden, digamos, construir para ustedes, lo hagan, pero para ayer es tarde. Yo allí quiero también como quizás pedirte otra recomendación también en este punto, ya que mencionaste como hacia las personas, hacia los jóvenes en Venezuela ahorita, los que están emprendiendo o los que están entrando justamente a puestos importantes de liderazgo. Porque creo que es eso, es como, además de que está pasando muy recientemente, también ha pasado muy rápido, como es natural. Ujú. Y obviamente hay muchas personas o hay muchos jóvenes o personas o profesionales que le está tocando como que asumir puestos de liderazgo
muy rápido y quizás no con la experiencia necesaria, obviamente porque Sí. creo que tampoco hay un punto en que la experiencia es suficiente, sino como que en el momento en que estás tomando el puesto no tienes como que las herramientas suficientes para lidiar con eso, pero es un take que lo conversé contigo cuando empezamos a hablar de esto y tú eras full como que eh, tenías como que un take muy importante con eso y es con respecto a la visión del liderazgo. Y es algo que me lo anoté incluso el día que hablamos, que es como el liderazgo es básicamente estar al servicio de tu equipo y de tu empresa y si a alguien no le gusta servir, no debería ser líder. Entonces, entonces como que a esta persona que les está tocando como que tomar ese rol que deja de ser incluso lo que esperan de ellos a nivel operativo, sino más bien es de guía, es de acompañamiento, es de influencia. Creo que también la influencia es muy importante. O sea, ¿qué les recomiendas o cómo aterrizamos ese take que tú tienes para que genuinamente se lo lleven como un aprendizaje que venga de tu parte? Súper. A mí siempre que me hacen preguntas así, yo me voy un paso hacia atrás y es muchas veces cuando los jóvenes llegan a cierto nivel en su carrera, creen que la única forma de crecer o tener más poder es ser jefe, ¿no? Yo sé que decimos líder, pero es ser jefe de un equipo. Entonces luego todos quieren ser jefes y, y, y en realidad no todos y todas están preparados ni tienen el perfil para hacerlo, ¿sí? Ni quieren en realidad, solo que asocian ser jefe a poder, a dinero, a yo tengo que ser jefe, ¿no? Entonces yo primero justo por eso tengo ese take del liderazgo es servicio, porque antes siempre me preguntan, no, es que yo qué tengo que hacer para ser manager, qué tengo que hacer, siempre, o sea, esto, creo que no hay una sola empresa en donde no me lo hayan preguntado, y yo siempre les pregunto, uno, yo tengo un concepto que se llama el autoliderazgo, entonces, ¿qué tanto tú te autolideras? Y dos, ¿qué tanto tú quieres servir? ¿Sí? En este tema del autoliderazgo, bueno, si no eres líder todavía, tienes una oportunidad de hacer como ese ejercicio, si ya eres líder, pues, y eres un nuevo líder, hazlo igual, y es, hay una premisa que es tú no puedes pretender liderar a otros si antes de eso tú no tienes disciplina en tus rutinas, si tú no tienes disciplina en tú cómo gestionas tu tiempo, si tú no tienes una comunicación que sea congruente con lo que sientas, lo que piensas y lo que dices, no, o sea, todo eso, o sea, tú no vas a enseñar a otro a decir, bueno, ¿cuál es tu rutina de trabajo cuando tú no tienes una propia? De eso se trata el autoliderazgo. Entonces, de estos nuevos líderes, yo lo primero que les recomiendo es que literalmente se autoevalúen en qué es lo que yo quiero que mi equipo haga, lo hago yo. Ojo, y yo no estoy diciendo, es que entonces yo tengo data scientist y entonces yo también tengo que ser un data scientist. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando es más de comportamientos, habilidades blandas, no, ese tipo de cosas. Tú tienes que estar muy sólido porque tú vas a guiar personas en su desarrollo, ¿no? Entonces, autoliderazgo es el primero. Y el segundo es el tema del servicio. Eh, yo siempre converso con mi esposo y es como es que tú tienes que estar ahí, si no sé, si la persona está enferma, si la persona tiene algo en la casa, si la persona no sabe usar Excel, o sea, tú tienes que ser una guía para los demás. Y si eso a ti te aburre, ni lo intentes, porque tú estás trabajando con personas. Cuando todos lideremos agentes, bueno, listo, ese será otro mundo. Pero ahorita que estamos liderando personas, tú tienes que entender que tu tiempo, la mayoría se va a ir ahí. Ahora, ¿qué les recomiendo a nuevos líderes? Generalmente, o sea, si ya están ahí, sí sirve mucho leer, o sea, si hay muchos libros de gestión de personas, si no les gusta leer hay muchos YouTubes, hay también temas de vulnerabilidad, de liderazgo consciente, hay un libro que se llama Los 15 mandamientos del liderazgo consciente que a mí me gusta mucho, hay un libro sobre dar feedback que me encanta, que en este momento, o sea, todos se me están yendo, el de... es que te digo que soy súper mala para los títulos de los libros. Bueno, feedback es un punto. Ay, no, los tengo en la punta de la lengua. Bueno, no sé. Luego se los Total, ponemos ahí en total, las total. notas, perdónenme. Pero es un libro muy bueno sobre dar feedback. Léanse ese. Ese que yo Ese estoy libro. pensando, ese léanselo. Li- lo- Ese mismo se lo leen, por favor. Radical Ok, Candor. estaba Ese. dudando si era ese o no, o sea, es como que ya va. Yo creo que es ese, pero que me quedé Ese dudando. es típico, ese es Exacto. típico.
Em, exacto, ese es el típico que leen. Y la verdad, si pueden, consíganse un mentor o una mentora. O sea, sí creo que sirve mucho em, estos espacios donde tú puedes tener como este seguimiento uno a uno. Sirve mucho tener como esta persona con la que rebotas ideas y rebotas problemas. No tiene que ser tu jefe, puede ser otra persona. Y bueno, y un último punto que les puedo recomendar es pidan feedback. O sea, creo que pensamos siempre que el manager solo da feedback y Claro. da feedback y da feedback. Donde más se crece es pidiendo feedback. Y de hecho Radical Candor habla de eso también, de cómo tú puedes o tienes que tener como esta cierta disposición para poder aceptar el feedback que generalmente no te va a gustar. Esa sería mi recomendación. Y sí, esa sería mi recomendación. Creo que una última de pronto también para nuevos managers es que cambien el mindset de yo quiero ser el mejor en lo que hago a yo quiero que mi equipo sea mejor, el mejor en lo que hace. Eh, y eso es muy distinto. Hey, espera. He visto que muchas personas que están viendo los episodios del podcast aún no están suscritas al canal. Si eres de estas, por favor, suscríbete ahora mismo al canal. De esta manera podrás ayudarnos a seguir creciendo el canal de Propulsores Podcast y así las entrevistas e historias que traemos acá puedan llegar a más personas que están buscando impulsar actualmente su negocio o cambiar radicalmente su carrera profesional. Gracias y continuemos con el episodio. Juli, creo que sin duda todo lo que hemos conversado hasta ahora refleja mucho aprendizaje que viviste en carne propia. Y bueno, la realidad es que alguien con tu perfil, particularmente también de las experiencias que has podido tener, no es menor cosa. O sea, genuinamente eres un perfil que genuinamente la gente reconoce que tiene muchísimo que aportar, que tiene muchísimo que enseñar a la gente que nos escucha o a la gente del entorno de startup en Latinoamérica. Pero yo quiero como que entender un poco para ti también cómo fueron estas experiencias. Si bien me hablaste de que Uber te enseñó a operar, ¿qué después te enseñó Rappi y Mercado Libre? O sea, ¿cuáles, digamos, como que en grandes hitos son eso que tú reconoces que cada una de estas experiencias te enseñó y que hoy por hoy han forjado no solo tu perfil profesional, sino también esta manera en que ves el punto de vivir en una empresa de tecnología, una startup gigantesca, y cómo operar justamente desde esa filosofía y esa narrativa? Súper, me encanta, a mí me encanta esta pregunta porque todas me enseñaron algo distinto. En Uber justo me enseñaron a ser una buena operadora, a ejecutar con excelencia. Eh, en Uber la gente es una máquina, es una máquina. O sea, tú abres la aplicación de Uber, yo no sé si ustedes, bueno, todos han tenido chance porque no hay en Venezuela, pero es como que esto es perfecto, o sea, como que no hay problemas acá, pocas veces se cae, o sea, y eso demuestra el nivel de ejecución. Yo me voy a Rappi justo por la razón que les acabo de invitar a unirse a una startup y después Rappi es colombiana, yo viviendo en México, yo dije, no, ¿cómo no voy a ser parte del primer unicornio de mi país en algo que yo sé hacer, que es food delivery, o sea, envío de comida? Dije, no, yo tengo que estar aquí. Y a mi Rappi me enseñó a ejecutar rápido, a tomar decisiones, como bien decías por ahí en el inicio, sin mucha información, a vivir mucho más en la ambigüedad, a salir quizás con algo que no me encanta tanto, pero bueno, a ponerla toda en eso. No sé si has escuchado Better Done Than Perfect, o sea, mejor hecho que perfecto. Esa es la frase de Rappi y la verdad creo que eso lo que te va limpiando también es un poquito el ego, ¿no? Porque en Uber como todo salía tan bien hecho, no digo que perfecto, pero salía bien hecho, entonces como que ibas mejorando poco a poco, pero todos estábamos como muy conscientes que estaba bien hecho. En Rappi era como, bueno, Dios mío, ahí que salga, ¿no? La bendición y para afuera. Y entonces iterabas y aprendías a iterar rápido y te movías y tomabas decisiones con datos, pero siempre muy rápido. Y eso te quita el ego porque de nuevo como que no tienes chance de construir toda una identidad alrededor de algo, ¿sabes? Porque yo a veces veo que nos apegamos mucho a lo que hacemos. Uy, ese es mi bebé, yo lancé eso es mío.
Claro, pero si tu bebé es lindo está bien, pero si tu bebé está bien feo, le falta todo, pues ajá, entonces ahí lo vas corrigiendo. Y, y a mí Mercado Libre me enseñó el poder de mucha gente, o sea, de una cultura muy sólida, ¿no? El poder que tiene una cultura de permear a muchos niveles de la organización y lograr que la gente ejecute al mismo nivel. Y a mí Mercado Libre me parece como, o sea, no quiero decir una máquina porque lo dije con Uber, pero es como que de estos procesos que son lentos pero seguros. O sea, todo es consistente, la gente sabe para dónde va, la gente está consciente de cuál es su rol, entrega al máximo, es un equipo que se mueve de forma muy compacta y por ahí está la frase que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Bueno, yo creo que eso es Mercado Pago. Bueno, esto ya fue más en Mercado Pago, pero me parece que la cultura, que a través de la cultura Mercado Libre logra los resultados, mucho más que veloz, mucho más que talento inclusive, porque si tú me preguntas el talento digamos, más top lo vi en Uber, y no digo que la gente de Mercado Pago sea mala para nada, pero creo que su fuerza está como en esta inercia cultural en donde todo el mundo va para un lugar y todo el mundo de verdad es como, ¿sabes?, súper comprometido con la causa. Entonces para mí eso como que es muy transformador, porque yo no había visto, digamos, una cultura que se respirara tan sólidamente a todos los niveles, y creo que eso hace que Mercado Libre pues sea básicamente la empresa de tech más grande de Latinoamérica. O sea, por eso es Mercado Libre lo que es, no por otra cosa. O sea, a partir de eso es que son exitosos, no al revés, O ¿no? sea, y por eso, o sea, a ese nivel, la gente cuando habla de Mercado Libre y Mercado Pago, sin entender que también son parte como que del mismo ya consorcio, por decirlo así, es como que es un producto ya tan grande también que es como hay que mencionarlo aparte, ¿sabes? No, no podemos mencionarlo solamente como Mercado Libre. Es un Sí. producto totalmente aparte y eso creo que también define un poco cómo l- lo han consolidado o cómo incluso quieren que se comunique de esa manera. Es como una empresa capaz con tracks muy distintos que lo que los conecta es la cultura al final del día para poder seguir haciendo a esa escala, ¿no? Es curioso igual que en estas tres compañías llegaste en stage distintos también. Es como en Uber, y ahí me comentas un poco, no recuerdo en qué parte específica llegaste en Uber, pero claro, Rappi me imagino que estaba también en los primeros años o algo así, y ya bueno, Mercado Libre ya tenía muchos años consolidado, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiaste nuevamente, como que haciendo referencia a lo que hablamos al inicio, cómo lidiaste en esos procesos, en esas tres etapas, ¿no? Sí, me encanta. En Uber, como yo entré a Uber Eats también era como era como una incubación dentro de Uber. Entonces yo entré a un Uber Eats muy joven en Latinoamérica. O sea, cuando yo entré, Ciudad de México tenía 2 meses de haber sido lanzada, y nosotros lanzamos casi 40 ciudades acá. Nosotros éramos un equipo de 30 personas, o sea, sí era un equipo muy, muy joven en la región, o sea, en todo Latinoamérica. Entonces, si bien teníamos acceso a, no sé, las bases de datos de Uber, al presupuesto de Uber, era muy interesante porque nada que nada que sí que o nada no, pero casi nada de lo que hacían en San Francisco pues servía en Latam, no, nosotros nos decían, bueno, para que restaurantes se suban, baja la base de datos de la página del gobierno. Y nosotros decíamos, ¿cuál base de datos de página del gobierno? Impresionante. Amiga, eso no existe. Sí, exacto. Dice, que los llame un robot. Y, o sea, y yo después así de, imagínate, yo llamaba, hola, es que los llamamos de Uber Eats. ¿Uber qué? No, yo no pedí un taxi, yo no pedí un taxi. Y pum, nos tiraban el teléfono. Entonces después nos tocaba, oiga, no, es que es el Uber de las comidas, Claro. ¿no? Y nos tocaba explicar, o sea, no había ningún servicio similar. Entonces, muchos playbooks, porque Uber de las cosas como Vera también, los playbooks son parte fundamental de su ejecución, pues muchos playbooks no servían, entonces nos tocó todo hacerlo, digamos, a lo latino, con las uñas, porque tampoco el equipo de producto, nosotros, oigan, pues nos serviría que nos ayudaran, todo producto estaba en San Francisco,
Y nosotros así de, bueno, listo. Entonces ahí nos tienes volanteando en las calles, o sea, en Facebook escribiendo, hola, es que estamos lanzando, o sea, yo buscaba hamburguesas en Guadalajara. Tengo mil y una historias, entonces a mí, digamos que el stage, como lo afronté, la verdad de una forma súper recursiva, pero sí con la ventaja de que había un montón de plata, ¿no? Entonces eso obviamente ayuda. Luego en Rappi yo entré como en la mitad, o sea, no era early, pero es que yo siento que la cultura de Rappi, bueno, no sé cómo es ahorita, pero yo siento que Rappi siempre va a ser Rappi. O sea, Rappi tiene una cultura startup en su ADN que es como muy difícil que se quite. Pero cuando yo entré ya estábamos en los 9 países, ¿no? Entonces, pero por ejemplo no había un CRM, o sea, cuando yo entré todo lo hacían en Excel. Yo así como, Dios mío santo, una empresa que supuestamente ya es grande, ¿no? ¿Cómo hacen las cosas así? Yo creo que, de nuevo, a mí Rappi, ¿para qué les miento? Entrar me dio muy duro porque yo venía de una empresa que si bien éramos muy recursivos y todos, pues tenía cierta estructura. Aquí fue a la guerra, pandemia, no teníamos mucho dinero, o sea, no había una ronda pues como para gastar. Entonces definitivamente para mí fue acostumbrarme a la forma latina de hacer las cosas, de, eso para las que sea, eso hágalo con, no sé, con un formulario ahí en Google Forms, o sea, era no solo recursividad, sino resolución de problemas al mismo tiempo, ahorre plata en el camino. Y también con que en ese momento, pues hoy tenemos una explosión de ingenieros y de AI, pero en ese momento no había, entonces no teníamos ingenieros como teníamos en Uber, como para, ay sí, desarrollame no había eso. Entonces no, fue muy duro porque me enfrenté de nuevo a pocos recursos, un talento que quizás no estaba tan maduro en la región, la forma latina de, yo le digo, y perdón la palabra, la maldita sea un poco, y entonces eso fue difícil de acostumbrarme, pero me volvió una persona muy, muy resiliente, la verdad, muy resiliente. En Rappi fue que yo aprendí justo a reconocerme todo lo que había hecho, y yo en Rappi probablemente yo creo que armé el equipo más top que yo he tenido en toda mi carrera. Nadie, el talento de Rappi para mí es el más apasionado que existe. Increíble todos los que están ahí, como querían a Rappi o como queríamos a Rappi. Y en Mercado Pago, pues creo que ahí creo que medio duro pero distinto. Y fue porque justo ya entré en una etapa más de administración, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las cuales yo ya no estoy ahí. Porque me di cuenta que yo no, o sea, yo les llamo optimizar la optimización, ¿no? O sea, ves un número y le empiezas a decir, bueno, ¿cómo se compone? ¿Será que es por acá? ¿Será que es por allá? Y entonces empiezas a rascar y a rascar y a rascar. Yo soy una persona muy curiosa y eso me entretiene un rato, pero ya cuando es sostener el negocio, que se cayó por allí, que se paró para acá, yo realmente me considero un poquito más builder, más constructora que administradora. Y si bien fue una etapa de mucho aprendizaje porque yo cambié de industria, o sea, yo venía de envío de comida para domicilio y me moví a fintech, pues fue un cambio brutal. Y eso fue muy, muy, muy cool, entonces yo estaba optimizando por el aprendizaje. Pues ya en un punto dije, bueno, yo la verdad creo que este tipo de empresas no es para mí. Y de nuevo, ese es otro aprendizaje que mucha gente tiene que entender. No porque tú seas un crack, tu perfil es para todas las empresas. Y eso está bien. O sea, simplemente tienes que aprender en el camino y intentarlo lo más que puedas y ver en dónde es que haces mejor match. Allí me pareció impresionante, en verdad, porque me sentí full reflejado en parte de los cuentos. Porque, porque sí, a veces no lo entendemos, por ejemplo cuando leemos referencias, leemos frameworks, que creo que todo recae en leer un framework y tratar de implementarlo. Em, Sobre todo las áreas de growth, producto, que más o menos tienen mucha tendencia a querer replicar frameworks de otros lados. La realidad es que te das cuenta que la región, porque me lo mencionaste justamente con el tema de Rappi, en la región casualmente todos tenemos particularmente, en mayor o menor medida, el mismo problema estructural. O sea, hay un tema estructural que no existe
en mercados como el mercado estadounidense. Entonces, para mí eso siempre ha sido como muy, muy clave. Lo aprendí en la primera startup que estuve, que tú leías los frameworks y tú decías, claro, pero esta gente no entiende que aquí, por ejemplo, en el caso venezolano, que aquí no existe una API para buscar la persona, de si la persona es real o no, o si Ya. como digamos, los antecedentes penales son reales o no. O sea, es como, no existe esa facilidad, entonces tienes que inventártela, básicamente. O sea, tú tienes que convertirte en tu propio proveedor de datos reales o proveedor de recursos que el Estado o el país en general no los posee. Entonces, ¿qué, qué, qué crees que hoy a los nuevos emprendedores que están queriendo crear negocios en la TAM y en Venezuela obviamente hay un grupo que lo está haciendo precisamente con eso muy claro, pero ¿qué deben tomar en cuenta en este punto? ¿No? Es como cómo, cómo entender que esto es una referencia como quizás algo que deberías quitarle el ruido y quedarte quizás con la esencia, o que sí deberías tomar o no. Porque puede ser eso, ¿no? El tema de la estructura, quizás, procesos, pero la ejecución sí tiene que ser, como lo dijiste, ¿no? A lo maldita sea, directo. Es que es literal, o sea, es como que vamos para allá, sí, para allá, como sea. A mí me encanta, esta pregunta tiene como muchos matices, ¿no? Y una de las cosas que te voy a contar ha sido una experiencia que he tenido con muchos emprendedores, porque yo también doy mentorías y consultorías a startups, pero siempre, o sea, no sé, 8 de 10 llegan así, Juli, ¿qué hiciste para onboardear 30.000 restaurantes? Y todos quieren que yo les dé la solución mágica. Todos quieren que yo les dé la respuesta de que, mira, conecté esto con lo otro. Y yo, venga, yo repartí volantes. Yo hice ventas presenciales donde les explicaba a los restauranteros. Yo me fui a todos los food courts de todos los centros comerciales. Hola, ¿cómo están? Les entrego el papelito. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, mucho de lo que tienen, o lo que yo he visto que muchas startups hacen es que no van a la calle. O sea, no hablan con su cliente. No viven el dolor, no viven el pain. O sea, a mí cuando una persona me dice, es que yo trabajo, no sé, con una tarjeta de débito y esto fue real. Es que yo hago churn para una tarjeta de débito. Y yo, bueno, y pues tú lo hiciste, o sea, tú sacaste la tarjeta, la usaste y chorneaste. No, es que yo nunca uso débito. Y yo, sí, pero es que, o sea, no te estoy pidiendo que seas un cliente, te estoy pidiendo que uses el producto para que entiendas los pains de los clientes. Entonces, para mí, una de las cosas que tiene que suceder, sobre todo en la TAM, porque hay fallas tan estructurales, es que tú no puedes asumir que entiendes el problema, porque tú no puedes asumir que tú eres el cliente o el usuario. ¿Sí? Y eso es fundamental. Entonces, eso uno. Dos, inspirarse vale un montón. O sea, lean todos los frameworks, véanse lean todo, vean todo, pregúntenle a todo el mundo. Pero al final, eso debe construir tu criterio, más no debe hacer tu plan. El plan es tuyo. O sea, si tú vas a Claude y le dices, dame el mejor framework para, no sé, ventas B2B, pues te lo va a dar. ¿Te va a servir? Probablemente no. Porque tú lo tienes que adaptar, o sea, tú lo que tienes que hacer es construir criterio para poder hacer el plan. Si el plan te lo hizo alguien más, te lo hizo algo, vas a fallar, 100% vas a fallar. Y el punto final que yo diría en esto es, a mí me encanta que hayan fallas estructurales porque eso significa más oportunidades, ¿no? O sea, es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Te pongo un ejemplo, el tema de las ventas masivas. O sea, nosotros nos empezamos a dar cuenta, eso fue en Uber, pues que los restauranteros no nos respondían el teléfono, no lo respondían y no, nos tiraban el teléfono, no, Uber de las comidas, ¿cuál Uber de las comidas? Bye, yo ya tengo mi servicio de domiciliario, o sea, todo. Y dijimos, venga, ¿qué tal si invitamos a gente presencial y les hacemos pues una así, face to face, ¿no? Cara a cara. Y entonces hicimos todo el proceso y en el primero tuvimos 20 y luego 50 y luego 60, claro, porque la gente lo que quería era saber que no los estábamos estafando. ¿Eso pasaba en otro lado? No. ¿Y qué pasó con eso? Pues hicimos un playbook y ahora los compartimos en las regiones. Entonces, ¿qué pasa? Que lo lindo también de la TAM es que entonces luego ese playbook se lo mandamos a Colombia, se lo mandamos a... O sea, eso se pudo replicar acá porque tenemos problemas iguales, pero distintos a regiones más desarrolladas. Entonces, bueno, inspírense, creen criterio, ejecuten su plan, pero jamás piensen que si no van a la calle lo van a lograr. En tu escritorio todo se ve muy lindo, vayan a la calle. Eso es muy,
es muy clave y yo siento que, y es algo que yo he analizado full también, esto como modo de reflexión ya como interno también de lo que veo en Venezuela, pasa Ujú. mucho. A veces, o sea, es muy probable que el producto, que ciertos productos estén muy construidos por personas que no son el cliente final. Y la decisión del sesgo y la decisión del sesgo que está allí es lo que termina condicionando genuinamente más el éxito y la ejecución de la idea más que cualquier otra cosa. O sea, no es talento, no es la tecnología, es como qué tan conectado genuinamente está la persona que está liderando la ejecución de eso con el mercado y con el cliente que genuinamente te está usando, ¿no? Y es intenso como entenderlo, como que contrastarlo y decir, pero el problema es eso, es que no eres el cliente, no eres tú el que va a usar esto al final del día. Sí, y hay otro factor ahí que también he visto en algunos emprendedores ya un poquito no, muy, muy pequeños, o sea, que están empezando y es que, es que, es que obvio es un problema, ajá, pero tú tienes que encontrar un problema, uno, sí, pero tú tienes que encontrar un problema que tus clientes estén Ah, dispuestos a pagar. O sea, el famoso willingness to pay o deseo de pagar, y eso les pasa muchísimo, que encuentran un problema, porque estamos llenos de problemas por las diferencias estructurales y los fallos que tenemos, pero no todos los problemas son negocios. Y creo que eso también nos falla un montón. Que creemos que todos los problemas son negocios o que como tenemos problemas sociales, y esto la verdad lo lamento, como que mucho pasa que queremos de hacer de un problema social un negocio y eso la verdad es difícil, ¿no? Entonces como que como región somos buenísimos y como latinos somos buenísimos en encontrar soluciones. Creo que donde hemos venido mejorando y todavía no estamos tan finos es justo en cómo hacemos que las soluciones la gente quiera pagar plata recurrentemente por eso, porque yo te puedo querer pagar una vez, pero pues lo que cambia el juego es el promedio mensual de ingresos, ¿no? El MRR. mira, clave ese punto, yo no lo había como puesto en palabras, porque creo que no sé si todos los países de Latinoamérica, pero creo que somos muy reacios a la idea de crear negocios. Es como se nos hace muy abstracto y obviamente no todos tenemos las herramientas para eso, pero es algo que sí he visto y es como complejo entenderlo como es una habilidad necesaria, o sea, genuinamente para construir este tipo de, 100%. de empresas, ¿no? 100%. Y a veces se nos dificulta cobrar, ¿no? Porque qué ambicioso y Sí, cómo le voy a cobrar, qué totalmente. pena, ¿no? O la típica, yo no sé en Venezuela, pero en Colombia sí es mucho que los negocios que tuve eran como compra-venta, ¿no? Ay, va y compra ropa en Estados Unidos y la vende en Medellín. Esos eran los negocios con los que tú creciste. Quizás ya los hijos de esta generación van a ver otro tipo de negocios, pero pues los negocios que habían en nuestra época era panadería, cafetería, peluquería. Entonces creo que ese mindset es el que está empezando a cambiar y por eso yo creo que es un gran momento o para construir empresa o para estar en una, ¿no? 100%. Juli, aquí quizás cambiando un poco el norte de la discusión con un tema que creo que es parte también de lo que hemos venido conversando un poco, porque convive dentro de todo este tema startup, experiencia y eso. Eh, y es algo que recientemente también se ha hecho más visible, independientemente de la industria, y es todo este tema del burnout. O sea, em, lo conversamos un poco al inicio, ¿no? Es como un ritmo muy acelerado, obviamente estás expuesto a miles de cosas negativas, pero también positivas, pero el burnout parece ser inminente en ciertas medidas, ¿no? Incluso es como, si no Sí. te ha pasado, o te va a pasar, o te va a pasar. Si sigues trabajando en estas industrias, o si, Ujú. si- o s- no sé si solamente en esta industria, creo que hay gente que se hace burnout de otras formas, quizás, pero eh, en este tipo de industria es como que si te quemas como de una manera mucho más rápida, o tienes exposición a quemarte mucho más rápido. Eh, ¿Cómo lidiaste con esto? O sea, ¿cómo lo viste? Digamos como que la primera pregunta como es más desde tu perspectiva, de lo personal, y la otra es quizás cómo pudiste también entenderlo de cómo las empresas lo entendieron o lo entienden y cómo actúan en función de eso, de evitarlo o regularlo.
si es algo inminente, es como que, bueno, hagamos lo posible a nivel cultural para tener nuestros límites, pero ¿qué opinas al respecto de esto? Me encanta y también porque sé que es un tema todavía que creo que estamos transitando como sociedad para entender cómo lo atacamos, cómo lo entendemos. Yo creo que es una pregunta que no tiene respuesta porque siento que, no sé, en 15 años los libros de negocios hablarán así de la crisis del burnout, ¿no? De los 2020, una cosa así. Pero bueno, a ver, digamos que por experiencia personal, eh, yo aprendí que el burnout no solamente viene de exceso de trabajo, el burnout viene también de estar en lugares en donde quizás no te sientes tú mismo. El burnout también viene de estar haciendo cosas que no te gustan. El burnout también viene de no poner límites. O sea, yo aprendí que el burnout es un montón de cosas porque yo pensaba, no, yo puedo con el estrés, yo estuve en Rappi, ¿no? Yo siempre le decía eso a la gente, ay, yo he hecho muchas cosas, yo trabajaba 15, 20 horas diarias, trabajaba los sábados, tenía reuniones a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, los sábados, es que importa. Y después aprendí que no, que mi forma de burnout estaba asociada más a quizás estar en empresas donde yo no podía ser la builder que soy, ¿sí? Entonces, justo creo que eso me conecta con la segunda parte de la pregunta y es, para mí, y vuelvo a esto y de nuevo rayando en lo místico o en lo psicológico, para mí la responsabilidad de no caer en el burnout es individual. Sí, las empresas te van a decir que tienen work-life balance, las empresas van a hacer su pitch cultural porque es su trabajo, pero en realidad la persona que tiene que entender si está acercándose a eso es uno, ¿sí? Y creo que la razón por la cual así como tú dijiste, casi todos los que estamos ahí metidos, llegamos o vamos a llegar al burnout, no es el exceso de trabajo, sino que es la falta de autoconocimiento y la falta de límites. Para mí es eso. ¿Por qué digo autoconocimiento? De nuevo, si tú eres una persona que es una gran administradora o administrador de un negocio, ¿por qué te vas a ir a poner los cimientos de la casa? O sea, vete a administrar el conjunto, el condominio. O sea, ¿por qué haces eso? ¿O por qué te quedas en lugares en donde tú quieres explorar marketing y eso te apasiona y por las noches vas a tu casa a leer de marketing y llegas y estás haciendo, no sé, contabilidad? Pues madre, busca una opción en marketing. Entonces, ese tema del autoconocimiento es bien importante para saber qué te hace feliz, dónde están esas oportunidades, y construir un plan si es que ahorita no estás ahí. Ojo, no estoy diciendo ama tu trabajo, ¿no? Eso para mí es cliché, eso no existe, el trabajo es trabajo y claro, uno se la tiene que pasar bien, ¿no? Pero eso no estoy diciendo es que tú entiendas para qué eres bueno o buena, dónde son las áreas, empresas en donde tú puedes ser una rockstar, un rockstar, y que vayas hacia eso, que construyas un plan. Porque si no, todo eso lo que pasa es que como que te va matando el alma poquito a poquito. Y luego en la parte de límites es, si tú quieres, o sea, la empresa no te está diciendo, oye, no duermas, oye, no desayunes, oye, no sé, no acuéstate con el computador al lado. A nadie lo van a felicitar por el que más tarde se quedó trabajando. O sea, no existe un bono no existe un bono anual de el que nunca se desconectó. Eso no existe. Entonces, si tú no pones límites, las empresas no lo van a poner. Ojo, tampoco estoy diciendo, yo trabajo de 9 a 5 en startups. Pues no, probablemente eso no se va a poder. Y ahí es donde viene el autoconocimiento. ¿Qué quiero yo en este momento de la vida? ¿Sí? Yo ahorita tengo una frase que cuando me dicen, no, Juli, ¿quieres volver a una startup serie A, serie B, así que esté con fondos, así creciendo a 2000 por hora? Y yo no sé, que trabajen los jóvenes. Porque yo ya lo hice. Yo ya lo hice y quizás hoy no es mi momento para estar ahí, pero en 2 años puede ser que sí, ¿no? No estoy diciendo ya nunca vuelvo porque a mí me encantan esos ambientes, pero probablemente en este momento de la vida no es. Y para mí eso es de nuevo autoconocimiento. Ojo, obviamente el exceso de trabajo no ayuda,
Pero esa no es la razón. La razón es que tú no has definido y no te conoces y tú no pones límites. Y claro, la cerecita del pastel, ¿no? Lo que pone la gasolina y prende toda esa mecha, pues es el exceso de trabajo. Pero eso es algo con lo que tú no puedes lidiar. O sea, eso tú no lo puedes controlar. Las otras dos sí. Que ahí me parece muy gracioso en verdad en el fondo eso, porque termina siendo, o sea, en verdad como que termina siendo siempre, a pesar de todo, de que sí, o sea, no se está negando que es duro, es fuerte, igual sí tienes un margen de control que tienes que ser muy consciente de eso y tienes que usarlo precisamente para evitar que te jueguen contra todo. Tienes, o sea, tienes, siempre tienes el control. Y creo que, mira, la cultura latina, en general somos trabajadores todos, pero en general, y esto no tampoco no es mío, pero en general la conquista hace muchos años nos hizo muy obedientes, ¿sí? Entonces a ti te dicen, trabaja de tal a tal, y uno, sí señor, hazme esto, sí señor. O sea, todos somos muy, muy buenos soldados, muy buenas soldadas, y no nos han enseñado o no nos han permitido entender este concepto de que tú tienes el control. De hecho, no sé si lo has escuchado, Marco, pero últimamente está muy de moda este tema de la agencia. A mí me fascina ese concepto. Bueno, la agencia es justo esa capacidad que tú tienes para tomar el toro por los cuernos, literal. Y en Latinoamérica es algo que nos falta mucho, mucho, a todos. O sea, el nivel de agencia debería subir en todos, porque eso es lo que nos va a decir, bueno, si para mí es importantísimo almorzar a las 12, pues madre, así sean 15 minutos no voy a tener reuniones y me siento a almorzar. Pero no, lo que hacemos es, tengo reunión mientras almuerzo, o no almuerzo a las 5 de la tarde, o me como un sándwich ahí frío. O sea, porque los latinos somos buenos soldados. Entonces, eso es lo que a mí sí me gustaría como región decir, bacano que seamos buenos soldados, pero las cosas tienen que cambiar en el momento, o más bien las cosas van a cambiar en el momento que tú aprendas que tienes el control, y el control se logra subiendo tu nivel de agencia. Allí como para llevarnos a ese punto y dejarlo justo como una reflexión para founders y para nuevos emprendedores o personas que están o operadores que están dentro de una startup, cómo desarrollar la agencia, o sea, cómo desarrollar justamente, y quizás podemos verlo así, ¿no? Cómo quizás culturalmente una empresa pudiese desarrollar más agencia en sus líderes, en sus heads, digamos, en las personas que capaz tienen que liderar equipos, y cómo también uno como individuo desarrolla también esa agencia, ¿no? Para genuinamente tener más habilidades que no nos jueguen contra el día de mañana nuestro ímpetu de querer dar el todo por el todo. Para mí, creo que una de las formas de lograr agencia es cada vez haciendo mejores preguntas. Porque las preguntas abren oportunidades o abren opciones, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿qué hay que hacer hoy? Y yo te digo A. Y si tú haces A, no hay oportunidades, hiciste A. Pero si yo te digo, si tú me preguntas otra vez, ¿qué hay que hacer hoy? Yo te digo A. Y tú me dices, ¿por qué A? Ah, porque tal. Oye, ¿y si hacemos esto? Ah, ok, sí, ¿y a ti qué se te ocurre? Ah, no, pues tal. Ah, y ahí se genera una conversación. Ahí tú desarrollas agencia porque dices, ah, ok, yo soy capaz de resolver un problema distinto, ¿sí? Entonces a mí me encanta hacer eso. Entonces yo a todos los líderes los invito a hacer mejores preguntas. Duden de todo, siempre hagan una pregunta. Si ustedes les dicen que hagan A y ustedes dicen, ah, ok, y no preguntan ni siquiera por qué o para qué, red flag. Háganlo, hagan las mejores preguntas. Eso es una. Dos, hay un ejercicio muy chévere, un ejercicio no, pero ves que los OKRs casi siempre bajan top-down, ¿sí? Una cosa que uno podría hacer ya como en equipos bastante junior, bueno, ¿y cuáles son tus OKRs individuales? Estos son los del equipo, pero ¿cuáles son los tuyos? Eso sirve un montón, porque la gente dice, ah, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo puedo tener OKRs? Ah, joder madre, ok. Esa es otra. También pueden hacer OKRs individuales. Obviamente, pues, ajá, si te sale el loco que quiere decir, ah, no, yo ahora quiero hacer una empresa, ok, eso no, pero si tú pones a la gente a cuestionarse qué es lo que debería estar haciendo, de nuevo, puede ser a través de preguntas, puede ser a través de OKRs. El tercero es un tema de, había un valor en Uber, y esto yo siento que esto nadie me lo dijo, pero yo siento que está ligado, y es, se decía ideas sobre jerarquía, ¿sí?
muchas veces lo que pasa con algunas empresas es que las ideas se discuten a altos niveles y luego lo que se baja es la ejecución. Involucren más a sus equipos en la ideación. Se van a empezar a dar cuenta que hay gente que tiene mucha más agencia, mucha más creatividad, muchas más propuestas, y entonces vas identificando, porque también tu rol como líder no es agencia para todos, no es venga para acá, este es el que yo quiero traer para acá, ¿no? Eso también, entonces, idea sobre jerarquía es otro muy bueno. Y el último, yo creo que es, en esta época de AI, para mí quien va a triunfar es el que tiene más capacidad de agencia, porque agencia es justo decir, bueno, en resumen, hay muchas definiciones porque creo que es el concepto de moda, pero para mí es ese que tiene la capacidad de decir, bueno, ajá, yo vengo haciendo esto de esta manera. ¿Será que hay una forma de hacerlo mejor? ¿Será que si yo aprendo, no sé, a bytecodear? ¿Será que si yo hago un mejor prompt? O sea, esas personas que están pensando siempre en cómo hacerlo mejor, y ahora con AI, para mí esa gente es la que va a tener más éxito. Culturas de agencia no lo sé, pero creo que esas 4 cosas pueden funcionar. Increíble, están muy buenos. Y quiero inmediatamente conectar eso con este lado tuyo que he visto que es más reciente o que estás tratando justamente también de alimentarlo, que es este lado de mentora, este lado coaching. O sea, yo escuchándote hoy en este espacio, siento yo que estoy en una sesión de coaching contigo. No te lo había agendado, te agendé más bien es grabar el episodio, pero siento que estoy en una sesión de coaching contigo y me gusta mucho porque es lo que se vive en el día a día también, ¿no? De este tipo de entornos, ¿no? Em, Uno, creo que, o asumo que, como lo dijiste hace rato, que en una empresa de una serie B, por ejemplo, que esté creciendo a grandes ritmos, bueno, como que trabajen los jóvenes, pero hoy ser mentora te llena también esa parte de builder tuya en este momento, de verlo con un equipo que está creando un producto, que está escalando, que está buscando como que norte de cómo orientar mejor su desarrollo. O sea, ¿qué te llena realmente hoy al ser mentora de nuevas startups? Sí, yo la verdad creo que la razón principal por la que yo hago esto y le dedico horas, bastantes horas de mi vida, es porque yo siento que la única forma en que Latinoamérica va a dejar de ser una región pobre es a través de las startups, o sea, de las empresas. Pueden ser pymes, o sea, no tiene que ser tech y tal, toda la vaina. De hecho, creo que las pymes hacen más, pero bueno, la gente creando empresa, creando negocios, creando empleos, eso crea riqueza. Y creo que en Latinoamérica siento que por fin ya casi todos los países nos hemos cansado de decir, es que el gobierno, no, es que la gente, es que tal, la guerra, ¿no? Entonces, yo sí creo, yo por eso lo hago, porque creo que esa es parte de mi creencia, digamos, primordial. Y me encanta lo que dijiste, la verdad no lo había pensado de esa manera, como que alimenta esa parte builder de mí. Sí, lo hace muchísimo. Yo de hecho digo que trabajen los jóvenes, pero pues a ver si ahí hay por ahí una VOC sexy. No creas que no me late el corazón, es como que, ay, y hablo con empresas y, ay, Juli, vente para acá, y yo, Dios mío, o sea, el corazón me hace así, ¿no? Pero sí lo hago también por eso, y también, ¿sabes por qué? Porque a través de los años me he dado cuenta que todos cometen y cometemos los mismos errores. Y a mí sí me hubiera gustado mucho que alguien por lo menos me ahorrara un pedacito. Por ahí dicen que uno no aprende en Sí, cuerpo claro. ajeno, pero yo sí he visto cuando yo hablo con mis mentis, o sea, con los founders o con las líderes de operaciones o con las líderes de producto que generalmente hablo, yo sí veo que yo les digo una cosa y como tú me dijiste, entonces yo me ahorré esto y ya hice otra cosa. Es decir, yo los habilito para que cometan nuevos errores, porque ¿para qué cometer los mismos? O sea, entonces me encanta ahorrarles ese pedazo, y el último punto por el cual yo lo hago es porque a mí me encanta aprender y ver lo que está pasando nuevo. O sea, cuando tú te metes a una empresa, yo ahora que estoy metida en fintech, pues a mí me buscan no que de retail, no que de operación, no que de no sé qué, y yo soy como wow, o sea, y entonces eso mantiene, como yo soy bastante curiosa, pues mantiene mi curiosidad hacia tope y me mantiene también pues como muy actualizada. Entonces yo por eso lo hago, por eso
he sido inversionista, yo le creo muchísimo a la región, y sí creo que todos los que estamos, digamos, en este sector, como te dije ahorita de modo de chiste, vamos a ser parte de los libros de negocios en 30 años, donde, ay, ¿se acuerdan cuando había toda la Shea, tal, todas esas? Bueno, sí, rap y tal. Creo que vamos a estar ahí. Juli, ¿hay algún founder, algún startup actual que hayas mentoreado que te haya enseñado algo nuevo, que te haya enseñado algo que ni siquiera tú conocías de ti? O sea, algo así que tú digas, wow, esto no lo hubiese aprendido si no me hubiese expuesto a estar de lleno con estos nuevos founders construyendo productos. Yo creo que yo creo que hay dos cosas que a mí los founders me han enseñado en general, no sé si uno, pero en general les he aprendido, y es: ser founder es muy difícil. Y para ser founder tienes que estar un poco loco o un poco loca. O sea, yo a todos les digo, o sea, te tiene que saltar, o sea, faltar como 5 tornillos. Y es muy complicado, o sea, el nivel de estrés que tienen que sufrir, el nivel de ambigüedad, incertidumbre, que tengo mucha plata, que tengo muy poca plata, porque tener excesos es malo, que contraté un equipo, que traje a una persona que no era, que era incorrecta. O sea, eso el founder lo sufre solo, y la mayoría de founders están jóvenes, ¿no? Yo mentoreo mucha gente, pues como en sus 20, poca gente, he tenido grandes y también me parece chévere, pero la mayoría, 90%, son en sus 20. Entonces a mí me han enseñado a lo difícil que es ser founder, y le tengo mucho respeto al rol. Y la verdad creo que todos están locos, y mis respetos. Yo creo que eso es una parte muy importante. Y la segunda, que esta también, no sé, los lees en los libros, en los artículos, los ves en los podcasts, pero cuando lo hablas con un founder es como wow. Tengo una founder en Colombia. Bueno, de hecho tengo dos, pero uno cerró su empresa, y es esta capacidad de pivotear. Eh, Se habla mucho de pivotear, no sé si están familiarizados con el concepto, pero tienes una idea y te fue mal y haces otra cosa. Y suena muy fácil, sí, obvio, sí, pivoteas. No, pero pivotear es complejísimo, porque ya tienes, o sea, no pasa que tú tienes 0 clientes, o sea, lo usual no es que tengas 0 clientes y entonces empiezas desde cero, no. Lo que pasa es que tú tienes, no sé, tienes 100 clientes, pero te pagan poquito o no te pagan, porque eso pasa mucho, que tienes un problema, pero la gente no te quiere pagar, y entonces tienes que deshacer la relación con todos e ir encontrando el mismo momento. Otra solución, otro producto, cuando tú ya tienes una marca afuera, o sea, tienes que construir y destruir al mismo tiempo. Eso es una vaina loca, o sea, ejecutar un pivot es... Yo de verdad antes, sí, pivotearon, tal, no, eso es difícil, porque también habías construido toda una cultura, una forma de trabajo alrededor de una idea que se murió, y esa resiliencia me parece formidable. O sea, no todo el mundo dice: tenía una empresa que era todo mi orgullo, mi bebé, muerta, vamos a otra cosa. Eso no me parece fácil. Entonces, para mí, digamos que la enseñanza es justo, las cosas parecen más, o sea, parecen más fáciles de lo que realmente son, y la resiliencia es una de las características que tienes que tener como founder, para poder ganar. Y si quieres ganar, tienes que construirla todos los días para poder, pues, ser exitoso, ¿no? Todos los días ser 1% mejor, básicamente. 1% más loco y más resiliente, como resumen. Juli, ya estamos llegando al final del episodio. En verdad, creo que anoté demasiadas cosas y estoy anotando demasiadas cosas todavía de que me las llevo incluso para mí, y después tratar de hacer un poco de reflexión contigo después. Pero sí te quiero preguntar de forma muy, muy honesta también lo que estás haciendo hoy. ¿Sabes? Estás como que la experiencia que ganaste, o sea, la vida que construiste también, la carrera profesional que sigues construyendo. eh, ¿Tú te imaginabas de alguna manera u otra esto, o sea, lo que tienes hoy? No, no, para nada. O sea, no, a ver, no hablamos de nada de dónde vengo ni nada de eso, pero pues yo nací en un pueblo en Antioquia, que es un departamento, estado en Colombia.
yo nací en un pueblo que se llama Remedios. Eh, Mis papás fueron como de los primeros que pudieron estudiar una carrera, una especialización, una maestría, o sea, soy como primera generación como de cierta parte de la familia de que puede acceder a otro tipo de cosas. Con mucho esfuerzo me pagaron una universidad privada, entonces no es como que, bueno, no es como que, ay, pobrecita, pero no es una vida donde yo tenía todo a la mano. Y de la Colombia que yo me fui hace 15 años, pues era una Colombia donde, pues donde no se hablaba de tecnología. O sea, hoy yo siento envidia, o sea, yo literal digo, wow, si a mí me hubiera tocado Colombia, yo nunca me voy, nunca me voy. Pero no me tocó y ahora todas las empresas que hay y todos los empresarios, o sea, me parece fenomenal. Entonces, mi sueño era trabajar en el gobierno. Yo jamás me lo imaginé. Entonces creo que eso me lleva también a algo que yo he reflexionado mucho con los años y es la carrera es algo que se construye a cada paso. O sea, y tu habilidad está en con quién te rodeas, qué tanto jugo le sacas a las experiencias y qué tanto tú decides tu siguiente paso. ¿Sí? O sea, qué tan inteligente y qué tan bueno te vuelves o buena te vuelves en hacer ese siguiente paso. En el tema de, o sea, ¿por qué? Porque como yo nunca me imaginé estar acá, a mí como que se me presentaron cosas y yo, ay, mira, entré a tecnología, ya no me quiero ir de aquí. Entonces yo así como que no. Yo entré a Uber por un conocido de una organización que yo fui en la universidad, entonces me metió ahí y yo dije, ¿qué es esta cosa tan espectacular? Yo jamás me quiero ir de aquí. Entonces yo empecé a aprovechar esas oportunidades. Cuando yo hablo de rodearte de gente, o sea, de quién te rodeas, yo no soy de esas de las 5 personas que te rodean, o sea, eso no es mi forma, pero yo sí le he dedicado mucho tiempo a construir relaciones en donde genuinamente yo doy un montón y en donde yo sé que yo tengo una red bastante sólida, pero porque nos hemos ayudado muchísimo en el camino. Y entonces más bien yo creo en esto como de cadena de favores, El ¿no? O mercado sea, de favores, de hoy por ti, 100%. mañana por mí, exacto. O sea, y siempre hablo de esto, bueno, siempre no, pero he hablado de esto en varios podcasts y es tu capacidad de recibir se mide más en tu capacidad de dar. Entre más das, eventualmente vas a recibir. Entonces, eso es lo que yo hablo cuando te rodeas de gente en donde tú quieres lo mejor para ellos y ellos quieren lo mejor para ti. Y así ha sido, y eso construye carreras. Elegir la mejor opción no es la mejor opción que se vea más brillante, no es el mejor logo, no es el de más plata, es la pregunta a resolver es cuál es la mejor opción para este momento de mi vida y para lo que yo quiero construir. Entonces uno se va volviendo mejor con eso y los sueños cambian, ese también, yo no sé, yo a veces ya ahora pienso que es muy traumático que uno le pregunten a los 15 años ¿y qué quieres estudiar? Por Dios santo, ¿qué sabías tú a los 15 años? O en la universidad, ¿qué quieres ser? No tengo ni idea. Juliana de 21 años era una bobita y nerd, super nerd. Para nada sabía. Pero sí he sido bastante, digamos, sí, bastante smart o bastante inteligente en aprovechar lo que la vida me ha puesto en la mesa eh, y de poder ver en dónde es el momento exacto para yo decir, bueno, listo, creo que tengo que dar un paso siguiente porque esto es lo que yo quiero tener en mi vida. Eh, a mí México me transformó la vida por eso. México, porque cuando yo llegué, pues era el único lugar donde había empresas así como tech y súper famosas, ya eso no. Entonces por eso vuelvo y repito, si estás en Venezuela y ves y te invitan a participar en algo así, esto es una oportunidad única en la vida y este momento es único, no se va a repetir. Ser parte de esa ola, yo muero de envidia pues. Allí te voy a hacer otra pregunta como con respecto a eso mismo de quién eres, de dónde vienes, justamente lo que has logrado hasta ahora. ¿Has pensado en tu legado? O sea, ¿qué quieres dejarle al mundo, a las personas? Qué quieres generar? O sea, ¿qué quieres que dicen, bueno, sí, a Juli la conozco por esto y es esto? O sea, ¿cuál es tu visión de ese legado que quieres dejar?
Ay, me encanta esa pregunta porque como que he cambiado de idea varias veces en mi vida. Yo siento que es que uno empieza su carrera casi casi que quiere ser, yo no sé, Simón Bolívar, Napoleón, o sea, que quiere tener un legado así de, ay, mi legado. Y yo honestamente, no, honestamente lo que yo quiero en este momento o lo que yo espero de mi carrera es que la gente que trabaje conmigo diga, uno, wow, qué inspiradora es Juliana, quiero aprenderle algo, le pude aprender algo. Y dos, qué bacano que Juliana es muy contenta haciendo lo que hace, porque yo siento que la gente contenta o la gente que está como en su salsa, en su flow, es la gente que te va a entregar lo mejor de sí misma. Eh, entonces para mí el legado es ese, o sea, como cómo yo hago para impactar a la gente que está a mi alrededor de forma en que digan las cosas se pueden hacer y se pueden hacer siendo feliz en el mundo. Yo ya no creo en historias donde, no sé, ves una persona toda demacrada ahí que se acuesta, no sé, se acuesta a las 7 de la noche y se levanta a las 4 de la mañana, por Dios santo, ¿y dónde está el baile, la cervecita, el viajecito? O sea, no, o sea, ¿dónde está todo eso? Entonces yo creo que ahora mi legado es ese, es más el impacto que yo puedo tener al ser un ejemplo de una vida bacana que se puede tener eh, y que la gente sea feliz. O sea, yo soy fiel creyente de que la felicidad, o digamos, no la felicidad, sino como El bienestar, puede ser. la Exacto. plenitud, es que ese concepto, exacto, el bienestar, me gusta más el bienestar, esa es buena palabra. El bienestar es lo que tú tienes que buscar, sentirse bien, chévere, estar rodeado de gente chévere, querer y ser querido. Eso es un poco donde estoy ahora. Hay muchos puntos con los que conecto muchísimo contigo. Eh, Después te voy a contar por qué, lo he dejado fuera del episodio, pero después te cuento por Me qué. encanta. El El chismecito chisme por por fuera. fuera. Pero creo que me veo muy reflejado contigo en ese aspecto porque creo que es eso, es como es crear mi propia versión de mi historia, ¿no? Crear tu propia historia. Es como, no quiero que se parezca Me a encanta. alguna de otras, es como, yo quiero que esta sea la mía. Y es como, te aferras a eso y tratas de que, evidentemente, en lo profesional, en lo espiritual, en lo relacional, tenga tu tinte y que se te reconozca es porque es tuyo y Exacto. y sí, es auténtico. Creo que es un tema de autenticidad al final del día que siento y conecto mucho contigo como que de lo que también quieres generar en cada acción que haces. Me encanta. Y eso va ligado a conceptos que también han sido muy, digamos, muy famosillos, pero que son bien importantes, y es cuál es tu definición de éxito. Solo hay una versión de ti mismo. O sea, ¿quién más puede ser Julián Aldana? Nadie, solo yo. Entonces, ¿por qué quiero ser otra cosa sino lo que yo puedo ser, ¿no? Eh, para mí cambió todo cuando yo, obviamente tuve un episodio de burnout por ahí, pero sí mucho es en qué es lo que significa éxito para mí y justo qué es lo que yo quiero dar de mí a las demás personas. Y creo que esas cosas se mezclaron y ahí es donde me he sentido más cómoda, la verdad, con esta vida. Juli, una frase que quieras dejarle a cualquiera que escuche este podcast. Yo siento que la frase que a mí me acompaña últimamente, porque soy fiel creyente que cada etapa de la vida trae su frase, es nada vale la pena si tú no estás bien. Y estar bien es una definición individual. Eh, ni el mayor ingreso, ni el puesto más sexy, y el logo más chévere, nada vale la pena si tú no estás bien, en paz, con bienestar, en una vida que tú digas, qué rico que yo vine al mundo a vivir esta vida. El trabajo es súper importante, o sea, pasamos 10 12 8 entre comillas, horas trabajando. Eh, pero la vida es mucho más que eso, y entonces es cómo hacemos que el trabajo sea parte de ese bien, pero no sea lo único. Pero nada vale la pena si tú como humano y humana no te sientes bien. Eso sería. Me gusta. Uh-huh. Sé que recomiendas algunos libros para temas muy puntuales, pero así en general, ¿cuál sería ese libro que sí o sí tienes o te gustaría recomendarle a cualquiera que escuche el episodio?
Mira, es que estoy aquí viendo mis libros que están ahí atrás. Eh, libros que sí o sí. Es que yo la verdad sí siento que lea lo que quiera, pero lea. Ok, O sea, lea vean, quiere leer Condorito y de pronto me fui a gente muy vieja, lea lo que sea, lea, no sé, Gallina Pintadita, Los Pitufos, lo que quiera, pero lea. Creo que sí, a mí sí me preocupa que no nos demos la oportunidad de estar fuera de lo que, de, no sé, de textear, del Instagram, de todo el rush, leer. Por eso te digo, sí, hay muchos de negocios muy bacanos. Está Lean In, por ejemplo, es un libro que todas las mujeres pues, lo deberían leer. Radical Candor es el otro libro que todo el mundo se le debería leer. Hay uno que se llama Los 15 mandamientos del liderazgo consciente, me parece muy lindo cuando tú, digamos, no lo recomendaría para nuevos managers, pero sí para gente que ya está en un nivel de senior manager para arriba, porque es bastante chévere, también lo deberían leer. Me estoy leyendo uno que se llama Los 5 tipos de riqueza, brutal. Entonces son libros bacanos, hay uno que se llama Creativity Inc., también muy bueno. Todos esos libros están bien, pero también puede ser un podcast, ¿no? También puedes escucharte el audiolibro, pero si tú no lees, de hecho, ni te va a servir, o sea, más bien, de hecho te va a servir hasta para hacer mejores prompts, ¿no? Leer en AI. Entonces, como que para mí es, léase lo que quiera, pero un formato de libro largo, ¿no? O sea, no te leas pues las caricaturas de 2 hojitas, léete un libro, una historia, léete lo que sea, vampiros, lo que tú quieras, pero lee. Igual yo tengo un Excel donde tengo un listado de libros que te lo puedo compartir y es está público, pues, o bueno. sea, lo creé con gente y ahí tengo un listado de libros, sí, te lo puedo compartir para que lo pongas ahí. Hay de negocios, de producto y sí, como de management, de gestión. Eso Te lo está comparto. buenísimo para la gente que ve el episodio. Está muy cool. En verdad, y gracias por, sin duda alguna, por el De aporte una. a propulsores. Eh, Juli, en verdad me disfruté genuinamente este episodio. No cabe duda porque eres un propulsor. Creo que estás ayudando a muchísima gente también a darle sentido a sus negocios, pero creo que también le estás dando ese toque tuyo de misticismo, de entender la vida como de una manera mucho más como la vida, o sea, entenderla que sí, pues nos podemos sacrificar mucho, pero también tenemos que vivir de alguna manera u otra y disfrutar lo que hacemos. Y creo que hace falta mucho más de eso para poder genuinamente tener más sobriedad en tomar decisiones, tener más perspectiva de lo que realmente es importante y ver la vida de la manera que deberíamos verla cada uno, ¿no? Como verla en función del bienestar, en función de estar bien. Y creo que eso es muy valioso. No se ve mucho todo el tiempo, siempre se ve como que el que hace más o la que hace más. Y cada vez el impacto se mide muchísimo de otras formas. Y te agradezco muchísimo esa visión que traes a nosotros acá. Ay, pues me encanta. Mil gracias por la invitación. La verdad, me lo disfruté muchísimo. Creo que entre más participo en podcast también puedo ser más yo. Y esta soy yo, esta persona que yo soy una máquina y cuando hay que operar y pregúntale a cualquiera que ha trabajado conmigo, yo soy de números y soy bien exigente, pero también soy una persona que dice, bueno, o sea, si yo aquí no estoy contenta, no estoy contenta, ¿no? Entonces, creo que gracias por abrir tu espacio para este tipo de formas de pensar y me pareció también increíble compartir contigo esta hora y media que llevamos hablando. Y también por abrirme una puerta a Venezuela. Yo creo que es un mercado chévere, me resulta interesantísimo. Obviamente, pues yo crecí toda mi vida queriendo ir a Isla Margarita. Siempre le decía a mi esposo que yo crecí pensando que ir a Isla de Margarita era de ricos, ¿no? En mi época, pues yo ya tengo canas. Entonces yo como que guardo eso mucho como en mi experiencia de vida y pronto estaré por allá. Así que pues chévere todos los que nos están Haremos escuchando. un episodio parte 2 desde Margarita, sin duda alguna. Ah, no. ¿Cuándo? Comprando tiquete. Juli, mil gracias. Muchísimas gracias.